¿Crees que el sonido puede nacer del silencio? En una fría mansión de Madrid, un niño que nunca había oído su propia voz comenzó a reaccionar, después de que una simple criada le colocara un collar azul entre las manos. Nada en la medicina podía explicar lo que sucedió después, pero quizás el amor hablaba un idioma que la ciencia aún desconoce. Hoy conocerás la verdadera historia de un padre que compró respuestas y de una mujer que resucitó el sonido de la vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? Y si disfrutas de las historias que la historia ha intentado ocultar, suscríbete ahora y prepárate para sentir. Aquella tarde de otoño en Madrid, la mansión de don Álvaro estaba demasiado limpia y silenciosa, como un hospital cerrado. Los pasillos olían a cera y cloro, y las luces empotradas proyectaban un frío resplandor sobre los marcos de las fotos que ya no miraba. La rutina era siempre la misma: reuniones telefónicas, medicamentos alineados en la mesilla de noche, informes impresos que no leía y su portátil abierto a las cámaras internas. Leo, de 6 años, deambulaba sin prisa por las habitaciones, rozándolo todo con las yemas de los dedos, como si midiera el mundo por la textura y la vibración. Los juguetes caros estaban en un rincón, casi nuevos, porque el niño prefería la superficie de la mesa, el cristal de la ventana, el metal de la escalera. Álvaro observaba desde la distancia, con esa mezcla de culpa y vigilancia que solo crece cuando no sabemos qué hacer. La criada permanecía rígida, corrigiendo pequeños detalles que nadie notaba, y el personal hablaba en voz baja por costumbre, no por respeto. Rosa llevaba allí solo unas semanas, yendo y viniendo con paso ligero, la mirada alerta. Ese collar de piedra azul siempre en el mismo lugar, como parte de su uniforme. Nadie podía explicar por qué Leo se aferraba a ella. Quizá era su forma de manipular el trapo de cocina y el tiempo, sin apresurarse. Ese día, la mansión estaba lista para otra larga noche, pero el cielo oscureció temprano y el viento cambió el sonido de la puerta. La tormenta empezó de la nada. Primero, un crujido a lo lejos. Luego, una lluvia torrencial que caía a cántaros sobre la terraza de mármol. Las cámaras mostraban gotas que distorsionaban las luces del jardín, y la alarma de un generador emitió un pitido breve que nadie oyó, nadie excepto Rosa. Fue a la cocina, desenchufó cosas, tapó la ventana con un paño y se quedó quieta, respirando despacio, como si se concentrara en no temblar. Leo despertó sobresaltado por la vibración de las ventanas, ese temblor que no hace ruido pero golpea en el pecho como un tambor silencioso. Bajó las escaleras descalzo, apoyando la mano en la fría barandilla, y encontró a Rosa con las manos entrelazadas, el rostro sereno, los ojos húmedos como si contuviera un saludo. No hubo palabras, ninguna escena. Tomó sus pequeñas manos y colocó el collar de piedra azul entre ellas. Frío al principio, luego cálido. Leo frunció el ceño como siempre hace cuando algo se mueve en su interior. Cerró los ojos y se quedó quieto, sintiendo esa sutil vibración inmensurable. La cocina olía a gas apagado y a café de la mañana, y el reloj digital parpadeaba con la tenue luz, creando un pulso en la oscuridad. Rosa posó la palma de la mano sobre el pecho del niño y él respondió colocando la suya contra ella, sincronizando sus respiraciones cortas hasta que se igualaron. Entonces, en cuestión de minutos, toda la casa pareció ponerse al día, la lluvia afuera, el reloj parpadeando, el collar calentándose y el cuerpo de Leo registrándolo todo. A la mañana siguiente, el olor a pan caliente y el vapor de la cafetera llenaron la cocina antes de que el sol entrara a raudales por las altas ventanas, aún marcadas por la lluvia nocturna. Rosa llegó primero. Abrió la puerta de la despensa y dejó que el suelo hablara con ese leve crujido que solo se oye cuando la casa está en silencio. Leo la siguió,
con el pelo despeinado, los calcetines puestos, la mejilla ligeramente apoyada contra la esquina fría de la encimera, como hace cuando quiere sentir la temperatura. Ella no dijo nada. Cogió una cucharita, rozó el borde de una taza con mucha suavidad y esperó, con la mirada fija en el chico y la respiración discreta. El sonido fue casi nulo, un seco latón, más vibrante que audible. Sin embargo, los hombros de Leo se removieron, como si recibiera una señal de su cuerpo. Rosa repitió, dejando la cuchara y soltándola, de modo que la porcelana vibró sola, creando un breve pulso en el aire. Leo levantó lentamente la cara, no por un reflejo fortuito, sino porque algo lo llamaba de una manera nueva, y fijó la mirada en el lugar donde reposaba la cuchara. Ella acercó el collar al niño sin tocarlo, como comparando frecuencias innombrables. Y la lata pareció tomar forma en su interior. El niño tocó la mesa con toda la palma de la mano, absorbiendo lo que podía del mundo por el camino que siempre había usado. Piel, hueso, músculo, hasta llegar al punto donde se convertía en recuerdo. Fue simple y directo, sin un milagro cinematográfico. Fue solo un instante claro en el que el cuerpo del niño y la taza coincidieron en que allí había algo que percibir. Álvaro lo observaba todo desde un rincón de la sala, en la gran pantalla que dividía en 4 las cámaras internas, como siempre hacía cuando no sabía dónde poner las manos. Vio el más leve movimiento de la barbilla de su hijo y sintió una punzada de calor que le subía del estómago al pecho, una agradable incomodidad que confunde el miedo con la esperanza. Quiso entrar a preguntar, pero se quedó quieto, como si cualquier palabra pudiera romper el hilo invisible que unía la cuchara, la taza, el collar y el niño. Respiró hondo, apoyó la espalda en el frío mármol de la columna y sin querer dejó caer el llavero. 3 aros cayeron al suelo con un sonido seco y metálico. Leo se giró al instante, no porque alguien se lo dijera, sino porque ese metal encontró un camino abierto en él, y su cuerpo respondió antes de que pudiera pensar. Su padre se quedó paralizado, con la mano entreabierta en el aire, y sintió que los ojos le ardían como si los hubieran lavado con agua de piscina, ese ardor incontenible. Sin decir palabra fue a la cocina, recogió el llavero, lo dejó caer más despacio, y el niño lo miró de nuevo, con una leve sonrisa que rara vez mostraba. Rosa no lo celebró. Simplemente apoyó la mano firmemente en el hombro del niño y lo ancló allí, como diciéndole, «Quédate aquí en este presente que está funcionando». Álvaro se dio cuenta de que no tenía control alguno sobre ese milímetro de conquista, y por primera vez en años, la falta de control no le dolió, fue un alivio. En la pantalla de la cámara, la lluvia en el jardín se había convertido en un charco. Dentro, algo por fin había cambiado de bando, sin ruido, pero con claridad. A última hora de la tarde, la noticia se había extendido entre el personal. Nadie hablaba abiertamente, pero había algo diferente en el ambiente, una especie de curiosidad disfrazada de escepticismo. La criada, que no paraba de anotarlo todo en una libretita de tapas verdes, susurraba por los rincones que Rosa estaba trasteando con cosas raras. Rosa, sin embargo, permanecía serena, lavando las ollas y sartenes como si el día fuera como cualquier otro, sin prisas, con el delantal empapado de jabón hasta la cintura. Leo pasó el resto de la tarde cerca de ella, tumbado en el suelo de 1900. La cocina, jugando con tapas metálicas. El ruido vibraba en las baldosas y le hacía sonreír. Álvaro observaba a escondidas, cada vez más dividido entre el miedo a creer y la necesidad de comprender. Durante la cena, el niño miró su plato y, de repente, se rió, una risa corta, casi tímida, que hizo que su padre soltara los cubiertos. El sonido era tenue, irregular, pero era un sonido,
y él sabía reconocer a su propio hijo incluso en un ruido imperfecto. La reacción fue extraña. Nadie celebró, nadie gritó, solo el aire era diferente, denso, como si toda la casa hubiera escuchado un secreto por primera vez. Rosa miró a Álvaro sin decir nada, solo asintió, como confirmando algo que sabía desde siempre. Y el millonario, un hombre que siempre exigía pruebas e informes, sintió un nudo en la garganta, un nudo sin número ni causa clínica. Más tarde, solo en su oficina, abrió su portátil y comenzó a investigar frenéticamente sobre la recuperación auditiva espontánea en niños sordos. Leyó artículos, foros, vio vídeos de rehabilitación y cirugías, intentando encontrarle una lógica aceptable a lo que había visto. Pero nada explicaba a un niño que simplemente reaccionaba a los sonidos tras sostener una piedra azul. Su mente, acostumbrada a cálculos y negociaciones, se negaba a aceptar que pudiera tener su origen en la fe o la energía. Sin embargo, el miedo a la duda crecía. En la pantalla, los resultados médicos decían lo que ya sabía. El daño auditivo de Leo era irreversible. Pero entonces recordó la risa, la mirada, el ligero temblor de las manos de su hijo al tocar el metal con el suelo, y comprendió que la palabra irreversible era solo teórica. Se sentó en el sillón, volvió a mirar las cámaras y vio a Rosa sentada en el suelo, con Leo tumbado en la alfombra, ambos con los ojos cerrados. El niño golpeaba suavemente la madera con las yemas de los dedos, marcando un ritmo que no venía de fuera, sino de dentro. Álvaro se quedó allí, observando, hasta que se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo ese silencio no le incomodaba. Era un silencio pleno, vivo, con aliento y propósito. Un silencio que por fin parecía decir algo. A la mañana siguiente, la rutina de la mansión parecía la misma, pero el ambiente era distinto. El jardinero, sin entender muy bien por qué, dejó la reja abierta un rato más, como para dejar entrar el aire exterior. Álvaro tomó su café solo, pero sin encender la televisión. Algo raro. Simplemente observó cómo el vapor subía de la taza y desaparecía. Rosa apareció con su uniforme azul claro, el pelo recogido y el mismo collar azul colgando del pecho, reflejando la luz del sol como si tuviera vida propia. Leo llegó corriendo, lo que tampoco ocurrió nunca, con un pequeño tambor de juguete en las manos que llevaba meses apoyado en el armario. Se sentó en el suelo y empezó a golpearlo con cuidado, observando a su padre, esperando alguna reacción. El sonido era bajo, apagado, pero suficiente para crear vibraciones que recorrieron el suelo e hicieron temblar las patas de la mesa. Álvaro no sabía si llorar o sonreír. Solo se quedó mirando, intentando comprender si aquello era realmente el sonido o su esperanza traduciendo lo imposible. Rosa, en un rincón de la cocina, simplemente limpiaba la encimera sin mirar directamente. Parecía respetar ese momento como algo sagrado, demasiado íntimo para testigos. Cuando el niño dejó de golpear y rió, su padre solo pudo apoyar la mano en su cabeza y repetir en voz baja, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta: «Mi hijo». En los días siguientes, Leo pareció descubrir el mundo de nuevo. El sonido de la lluvia sobre el cristal, el lejano rumor de los autobuses que pasaban por la calle, incluso el golpeteo de los zapatos en el pavimento. Todo se convertía en un acontecimiento. Reaccionaba con asombro ante cosas sencillas, como el crujido del pan al partirse o el clic de un bolígrafo. Rosa lo observaba atentamente, enseñándole a sentir los sonidos con las manos, el pecho e incluso los ojos. Le hacía tocar el piano, incluso apagado, sentir las cuerdas, reconocer la vibración de cada nota. Álvaro lo observaba todo, a veces demasiado avergonzado para llorar, a veces demasiado enfadado para no entender.
Cada gesto suyo desmantelaba el muro racional que había construido para sobrevivir a la muerte de su esposa. Había una calma en Rosa que desafiaba toda explicación. Nunca se atribuía la responsabilidad de nada, solo que el niño estaba listo para escuchar lo que siempre había estado ahí. Nadie más en la casa se atrevía a cuestionarla, incluso el silencio parecía haber cambiado de sonido. Una tarde, Álvaro decidió llevar a Leo al centro médico, donde siempre le hacían pruebas. Quería comprobar con sus propios ojos qué mostrarían las máquinas, si había algún cambio real o solo una coincidencia pasajera. El niño estaba tranquilo, jugando con el reflejo en la ventanilla del coche y emitiendo breves sonidos con la boca, como si estuviera probando su propio eco. Rosa se quedó en la mansión, lavando sábanas y murmurando algo parecido a una oración, despreocupada, como si ya supiera los resultados incluso antes de la prueba. En la consulta, los médicos guardaron silencio tras las primeras pruebas. Leo respondía a ciertos sonidos simples, aplausos, golpecitos, incluso el clic de un bolígrafo, pero no había ninguna explicación neurológica plausible. Uno de los especialistas incluso rió nervioso y dijo: «Eso no tiene sentido». Álvaro no respondió, solo observaba a su hijo, que miraba a su alrededor con curiosidad y parecía comprender, de alguna manera, que estaba desafiando todas las estadísticas. Al marcharse, el médico sugirió repetirlo todo en otro hospital, pero Álvaro se negó. En el fondo sentía que cualquier intento de demostrar el milagro podría destruirlo. Esa noche pasó horas recorriendo los pasillos, portátil en mano, revisando las grabaciones. En una de ellas, la de la cocina, encontró algo que nunca antes había notado. En las imágenes de la noche de la tormenta, cuando Leo sostenía el collar, un pequeño destello de luz cruzó la pantalla. Fue como un breve destello azul que apareció justo cuando el niño cerró los ojos. Álvaro se detuvo, avanzó, luego retrocedió. El brillo realmente estaba allí, un segundo antes de que la cámara volviera a enfocar. Se sentó, acercó la cara a la pantalla y permaneció inmóvil, intentando racionalizar lo imposible. Recordó a su esposa, su último día en el hospital, cuando le tomó la mano y le dijo: «No todo lo que se pierde es el silencio». En ese momento pensó que era un delirio de dolor, pero ahora, al ver a su hijo reaccionar ante el mundo por culpa de un collar azul, empezó a preguntarse si esa frase no había sido una especie de advertencia. Lo que él no sabía todavía es que el pasado de Rosa y el destino de su esposa estaban más estrechamente vinculados de lo que él hubiera podido imaginar. En los días siguientes, Rosa empezó a despertarse aún más. Temprano, preparó café en silencio, encendió una vela cerca de la ventana del lavadero y dejó reposar el collar azul sobre un pequeño paño blanco. Era el único ritual que mantenía, pero había algo respetuoso, casi reverente, en la forma en que trataba ese objeto. Leo se despertaba e iba directo hacia él, como si supiera que ese espacio albergaba algo especial. Se apretaba el collar contra la mejilla, sonreía y corría al patio trasero a esperar a que saliera su padre. Álvaro observaba desde lejos, con una extraña mezcla de fascinación y culpa, como si ese simple gesto de su hijo fuera un recordatorio constante de todo lo que no entendía de su propia vida. Intentó actuar con normalidad, pero algo en su interior comenzaba a agitarse, como un viejo recuerdo que lo atormentaba. Esas mañanas dejaba el coche en marcha durante minutos, escuchando el motor, inmóvil, preguntándose cómo era posible que una simple mujer pudiera hacer lo que los mejores médicos no podían. Y, aunque intentaba disimularlo, empezó a notar que él también estaba cambiando. Dormía mejor, hablaba menos, y el sonido de la risa de su hijo empezó a herirlo de una manera hermosa.
Fue una de esas mañanas que la criada, incómoda con el nuevo ambiente de la casa, decidió confrontar a Rosa. Le dijo que este tipo de cosas podían traer problemas, que el amo era un hombre serio y no debía involucrarse en supersticiones. Rosa simplemente sonrió, secándose las manos en el delantal, y respondió con calma: «Yo no mezclo nada, solo dejo que permanezca lo puro». La mujer se fue ofendida y esa tarde le comentó a uno de los choferes que la criada parecía estar bajo algún tipo de hechizo. Cuando Álvaro se enteró, no dijo nada. Simplemente le pidió a nadie que volviera a mencionar el asunto, pero en el fondo esas palabras resonaron en su interior. Hechizo. La idea lo inquietó y al mismo tiempo lo atrajo, porque era más fácil creer eso que aceptar que la vida pudiera tener sus propios misterios sin dueño ni explicación. Y mientras él intentaba comprender, Rosa seguía siendo lo que siempre había sido: un silencio sanador. Ese viernes, el cielo madrileño amaneció nublado y el aire olía a hierro mojado. Leo se despertó antes de que sonara el despertador. Abrió las cortinas y se quedó allí, observando cómo las gotas resbalaban por la ventana. Rosa lo encontró allí, con el collar en las manos, y simplemente se acercó despacio, sin decir nada. Él giró la cara y le tocó el pecho con las yemas de los dedos, como para sentir los latidos de su corazón, un gesto que venía haciendo desde la noche de la tormenta. Ella sonrió y, sin pensarlo, empezó a tararear suavemente una vieja melodía, sin letra, solo un sonido continuo, casi un murmullo. Curioso, el niño apoyó la cabeza en su pecho y por un instante algo en el aire pareció vibrar de forma diferente, como si las notas fueran de calor, no de sonido. Afuera, un trueno lejano rompió el silencio y el pequeño cuerpo de Leo se estremeció, pero no de miedo, sino de miedo. Fue un buen susto de esos que te despiertan. Rosa lo notó y siguió cantando, dejando que el niño sintiera cada vibración, como si le enseñara a escuchar la vida desde dentro. El tiempo transcurría lentamente, como si esa mañana no tuviera reloj. Cuando Álvaro bajó, los encontró a ambos sentados en el suelo, y por alguna razón no pudo interrumpirlos. Simplemente se quedó allí, observando, como quien entra en un lugar sagrado sin permiso. Más tarde, intentó repetir lo que había visto. Fue a la habitación de su hijo, cogió el collar y empezó a cantar una canción cualquiera, desafinada y sin ritmo. Leo lo miró confundido, luego rió y negó con la cabeza, como si comprendiera que el amor es más fuerte que el tono. Álvaro rió con él, y en ese momento se dio cuenta de que no recordaba cuándo había reído por última vez. Todo lo que había sentido en los últimos años, la culpa, la frialdad, el control, parecía desvanecerse un poco con cada sonido que emitía el niño. Lo más extraño era que ya no buscaba explicaciones, solo quería que siguiera ocurriendo, incluso sin entender por qué. Esa noche, antes de dormir, le pasó la mano por el pelo a su hijo y le susurró: «Gracias por recordarme que todavía sé escuchar». Y el niño, sin oír con los oídos, comprendió con todo el cuerpo. El sábado ocurrió algo diferente. Leo pasó gran parte de la mañana sentado frente al piano antiguo de la sala principal, el mismo que nadie había tocado desde la muerte de Elena. Las teclas estaban polvorientas, la tapa estaba marcada por el tiempo y el silencio del instrumento era casi un duelo en sí mismo. Rosa, al ver al chico allí, no dijo nada. Simplemente limpió las teclas con un paño húmedo y dejó que posara las manos sobre el frío marfil. Leo no sabía tocar, pero parecía entender que esto era más que música. Era una forma de expresar lo que sentía sin palabras. Empezó a pulsar una tecla a la vez, como buscando el sonido adecuado que existía en su interior. Rosa rozó la tapa del piano con el collar y el tenue reflejo azul iluminó el rostro del chico. Álvaro,
que venía de la oficina, se detuvo en la puerta y observó, con el corazón acelerado, incapaz de dar un paso. No había técnica, ni melodía, solo un conjunto de notas sueltas que parecían hablar entre sí. Una conversación que solo entienden quienes han experimentado el silencio. Desde ese día, el piano se convirtió en parte de la rutina de Leo. Pasaba horas explorando sonidos, tocando y pausando, como si dialogara con algo invisible. Rosa se quedaba cerca, a veces lavando la ropa, a veces simplemente sentada en el suelo, dejando que el niño experimentara. Álvaro se acercaba lentamente, sentado en silencio, sin intervenir. Era curioso. Cuanto menos intentaba comprender, más sentido parecían tener las cosas. Una tarde, Rosa lo animó a poner las manos sobre el piano junto a su hijo, y durante unos segundos, el millonario sintió las vibraciones atravesar la madera y llegar a su pecho. El sonido de las teclas mezclado con la risa del niño hizo que algo dentro de él se moviera, como si el peso que había cargado durante años se hubiera movido 1 centímetro. Esa sensación, tan simple e inexplicable, lo acompañó el resto del día. Por primera vez desde que Elena se fue, Álvaro sintió que la casa volvía a tener alma. Con el paso de las semanas, el collar azul se convirtió casi en un amuleto dentro de la mansión. Leo lo llevaba a todas partes, colgado del cuello o envuelto en la mano, como si ese pequeño objeto le otorgara el derecho a existir en un mundo que hasta hacía poco no podía oír. Álvaro empezó a temer el día en que se rompiera, no por superstición, sino porque sabía que era más que una piedra. Era un punto de conexión entre dos mundos: el mundo de la razón, que siempre había defendido, y el mundo del misterio, que Rosa parecía comprender sin esfuerzo. Una tarde, al llegar temprano del trabajo, encontró a la criada sentada en el porche con Leo durmiendo en su regazo. El sol ya se ponía, el cielo tenía un tinte anaranjado y el reflejo del collar proyectaba una mancha azulada en la pared. Rosa pasó la mano por el pelo del niño y murmuró algo parecido a una canción sin letra, con un ritmo lento y constante. Álvaro se quedó quieto, observando, y algo en su interior se rompió por completo. Esa resistencia racional, el miedo a creer, el orgullo de quien siempre había querido controlar su destino, comprendió en ese mismo instante que lo que estaba sucediendo no necesitaba pruebas, solo necesitaba rendición. Pero no todos lo vieron de la misma manera. La criada, aún desconfiada, le contó la historia a una vecina, quien a su vez difundió el rumor de que el hijo del magnate estaba siendo curado por una mujer mística. Pronto, los periodistas locales oyeron los rumores, y en cuestión de días, la gente ya rondaba las puertas de la mansión. Fotógrafos, curiosos e incluso un reportero que se hacía pasar por jardinero aparecieron queriendo registrar el milagro. Álvaro enfureció, ordenó reforzar la seguridad y prohibió a cualquier empleado hablar del asunto. Pero ya era demasiado tarde. Los nombres de Leo y Rosa ya corrían por el pueblo como una historia imposible. Y cuanto más intentaba explicarlo el mundo, más se daba cuenta de que lo que realmente importaba era lo que nadie podía ver: el sonido que provenía del interior. El domingo siguiente, Álvaro se despertó con el sonido de la lluvia ligera golpeando las ventanas y, por primera vez en años, el ruido no le molestó. Bajó lentamente las escaleras y encontró a Rosa en la cocina, preparando chocolate caliente. Leo estaba encaramado en un taburete alto, removiendo la leche con una cuchara y riendo cada vez que hacía un sonido metálico. Era una escena mundana, pero a Álvaro le pareció un milagro. El niño que antes vivía en silencio, ahora reaccionaba al mundo con asombro y alegría. Se sentó a la mesa y simplemente observó, dejándose llevar por el momento. Rosa sirvió el chocolate, se limpió las manos en el delantal y le preguntó si quería azúcar.
Él respondió sin pensar, con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Y por primera vez, ella lo miró a los ojos con una sonrisa que contenía un dejo de reconocimiento, como para decirle, sin palabras, que por fin empezaba a escuchar. Aquella mañana, tan sencilla, se convirtió en uno de los recuerdos más nítidos de su vida. Pero la calma no duró. 2 días después, Álvaro recibió una llamada de un amigo médico, preocupado por lo que había leído en un periódico local. Dijo que esas historias de sanación mística podrían manchar su reputación y que sería mejor distanciarse de la mujer antes de que la situación se descontrolara. Las palabras resonaron como un puñetazo. Lejos. Reflexivamente miró las cámaras y vio a Rosa en el jardín, ayudando a Leo a sentir el viento, mostrándole cómo las hojas producían diferentes sonidos al caer. Era imposible asociar esa imagen con algún tipo de peligro. Aún así, el miedo al juicio comenzó a carcomer su sentido común. Durante la madrugada, paseó por la casa, repasando los videos, intentando convencerse de que todo era una coincidencia. Pero cuanto más miraba, más veía algo que desafiaba la lógica, y más se confundía entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de mantener el control sobre lo que no entendía. Esa noche, el sueño no llegó. Álvaro permaneció allí, con los ojos abiertos, escuchando el lejano sonido de la lluvia cayendo de nuevo. Un sonido que, irónicamente, ahora lo mantenía despierto. Se levantó, fue a la habitación de su hijo y lo encontró durmiendo, abrazado a su collar azul. Se quedó allí unos segundos, observando esa simple escena, el pequeño pecho subiendo y bajando, el rostro tranquilo, el mechón de cabello pegado a su frente con el ligero sudor del sueño. Pensó en lo cruel que puede ser a veces el amor. Lo da todo, y cuando más lo necesitas, te derriba. El recuerdo de Elena llegó como un relámpago. El hospital, el olor a alcohol, el sonido de los monitores cardíacos y el silencio tras su último aliento. Siempre pensó que el silencio había triunfado ese día. Pero ahora, viendo a su hijo dormir y reaccionar ante el mundo, se dio cuenta de que tal vez el amor de su esposa nunca se había ido. Tal vez simplemente había encontrado otra manera de permanecer allí, viva, dentro de esa casa. Y con ese pensamiento, Álvaro comprendió que lo que más temía no era lo sobrenatural, sino la posibilidad de que lo imposible fuera real. A la mañana siguiente, tomó la decisión que había estado posponiendo. Llamó a Rosa a su oficina e intentó, con la voz más fuerte que pudo, decirle que necesitaba alejarse de ella un rato. La mujer escuchó todo en silencio, sin interrumpir, con la misma mirada serena de quien ya conoce el desenlace antes de pronunciar sus palabras. Cuando terminó, simplemente se quitó el collar y lo dejó sobre la mesa. Lo importante no importa, el devuelto el oído, sino quien el enséñame a escuchar, dijo con calma, casi en un susurro. Luego, sin más explicaciones, se despidió de Leo con un largo abrazo. El niño le apretó la mano con fuerza, como si intentara evitar que el mundo volviera a quedar en silencio. Pero Rosa simplemente sonrió, se secó una lágrima y se fue, dejando tras de sí un silencio que parecía lo contrario del vacío. Un silencio lleno de despedida. Durante los días siguientes, la mansión pareció volver a ser la misma, silenciosa, demasiado organizada, demasiado fría. Pero para Álvaro, ese silencio ya no era el mismo. Sabía que el vacío ahora tenía un sonido. Leo caminaba cabizbajo, llevando el collar en las manos todo el tiempo, aunque no sabía qué hacer con él. Su padre intentaba distraerlo con juguetes nuevos, excursiones cortas, incluso un perro que había traído de sorpresa, pero nada parecía llenar el vacío que Rosa había dejado. Por la noche, el niño dormía abrazado al collar y a veces murmuraba algo,
como si hablara con alguien invisible. Álvaro observaba, impotente desde lejos, preguntándose si había hecho lo correcto al alejar a la única persona que realmente había comprendido a su hijo. El arrepentimiento llegó como un dolor físico. Palpitaba en su pecho, quemaba en sus manos y se instalaba en su estómago como un peso constante. Intentó convencerse de que había actuado por protección, pero en el fondo sabía que el miedo a ser juzgado había hablado más fuerte. Y cada vez que veía a su hijo tocarse la oreja con el collar, una culpa silenciosa lo consumía un poco más. Era como ver su propio error a cámara lenta, impotente, rebobinar la cinta. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, oyó un sonido proveniente del pasillo. Era débil, irregular, como teclas diminutas. Se levantó y fue a la sala principal, y allí estaba Leo, sentado al piano, descalzo, con su collar azul colgando sobre las teclas. Tocaba lentamente, con los ojos entornados, como buscando algo que no estaba en este mundo. Álvaro se quedó quieto, con el corazón acelerado, y solo después de unos segundos se dio cuenta. El niño estaba tarareando. Era casi un murmullo, un sonido imperfecto, pero había ritmo e intención. Su padre cayó de rodillas al suelo, se cubrió la cara con las manos y lloró como no había llorado en años, no de dolor, sino de asombro. En ese momento comprendió que Rosa no se había ido realmente, simplemente había dejado su eco dentro de su hijo. A la mañana siguiente, Álvaro despertó antes del amanecer. Tenía la cara hinchada por el llanto de la noche anterior. Los ojos le ardían de cansancio y sentía el pecho diferente, como si algo hubiera vuelto a su sitio después de mucho tiempo. Bajó al salón y encontró a Leo durmiendo en el sofá, con el collar azul entrelazado entre los dedos y el piano aún abierto. El aire de la casa parecía diferente. El viento que entraba por las rendijas, el crujir de la madera, incluso el tic-tac del reloj de pared, todo parecía formar parte de la misma canción. Por un instante creyó oír un susurro procedente del pasillo, pero no había nadie. Fue entonces cuando decidió abrir las cortinas y dejar entrar la luz. El sol inundaba la habitación y el reflejo del collar proyectaba una pequeña mancha azul en la pared, justo donde Elena solía pararse cuando veía tocar a su marido. Su corazón se aceleró. No sabía si era imaginación, coincidencia u otra cosa, pero sentía que, de alguna manera, esa presencia seguía allí. En las horas siguientes, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se subió al coche y salió de casa solo, sin avisar a nadie, guiado por un instinto que mezclaba culpa y esperanza. Fue a la dirección que aparecía en la carta de recomendación de Rosa, un pequeño y tranquilo pueblo a las afueras de Toledo. Preguntó por ella en un supermercado, pero nadie conocía a una tal Rosa Castillo. Mostró una foto impresa de ella y el tendero simplemente negó con la cabeza, diciendo que nunca había visto una. Álvaro sintió que se le escapaba el suelo. Condujo por las calles. De tierra, se detuvo frente a una iglesia y salió exhausto. El sacerdote, un hombre mayor, lo reconoció por su nombre y lo invitó a pasar. Allí, en el banco de madera, el millonario permaneció sentado en silencio, con el collar en el bolsillo, y por primera vez en mucho tiempo hizo algo que había olvidado. Rezó sin pedir nada, simplemente para dar gracias. Sentado en el banco de la iglesia, Álvaro notó lo diferente que era el silencio de aquel lugar del silencio de la mansión. Allí, el aire parecía respirar con él, y cada sonido, el crujido de las puertas, el crujido de la madera, el suave sonido del viento, formaba una especie de armonía. El sacerdote se acercó lentamente y le preguntó si buscaba a la mujer del collar azul. Álvaro levantó la vista, sorprendido, y simplemente asintió, incapaz de hablar. El hombre le explicó que Rosa había vivido allí durante un tiempo, hacía muchos años,
ayudando a niños de una escuela parroquial, especialmente a aquellos con discapacidad. Tenía un don no de sanar, sino de recordar a la gente lo que aún llevaban dentro, dijo el sacerdote con una sonrisa serena. Le mostró una vieja foto de grupo. Allí estaba ella, más joven, con la misma mirada serena y el collar azul colgando del pecho. Álvaro sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. El sacerdote continuó explicando que el collar había pertenecido originalmente a una mujer llamada Elena Serrano, quien lo había donado a la iglesia años antes para que pudiera encontrar el camino correcto. El corazón del millonario se aceleró. Elena era su esposa. Se quedó sin aliento por unos segundos, tratando de procesar lo imposible. Su esposa y Rosa se habían conocido antes de que todo ocurriera. El sacerdote fue a una pequeña habitación trasera y regresó con un sobre viejo y amarillento, con el nombre de Don Álvaro, escrito con letra femenina. Ella pidió que se lo entregaran si alguna vez venían a buscarla, dijo el sacerdote, colocando el sobre en sus manos. Las manos de Álvaro temblaban. Lo abrió con cuidado y encontró una carta fechada unos meses antes del nacimiento de Leo. La letra era inconfundible. Era de Elena. Si algo me pasa, habrá una mujer que te recordará cómo escuchar la vida. Se llama Rosa Castillo. Cuídala, porque su alma tiene el don de escuchar lo que el mundo calla. Las lágrimas brotaron sin cesar. En ese momento, comprendió que Rosa no había aparecido por casualidad. Ella era el vínculo entre el amor perdido y el amor que aún permanecía. Álvaro salió de la iglesia con la carta en las manos, como quien lleva algo sagrado y demasiado frágil para doblarlo. El viento frío de la tarde mecía las hojas por las estrechas calles, y la campana de la torre tañó lentamente, marcando una hora que parecía fuera de tiempo. Se sentó en el coche y volvió a leer la carta, cada palabra quemando y sanando a la vez. Elena ya lo sabía. De alguna manera había preparado este encuentro entre dos mundos, el suyo, que se había ido demasiado pronto, y el de Rosa, que se había ido para completar lo que su amor comenzó. Era una idea difícil de aceptar, pero imposible de negar. Apoyó la cabeza en el volante y permaneció allí durante largos minutos, intentando respirar entre sollozos cortos y desorganizados. Entonces miró al cielo y dijo casi sin voz: «Te escucho, Elena. Ahora te escucho». Fue la primera disculpa que realmente le salió del corazón, y en ese momento sintió una extraña paz, no una ausencia de dolor, sino una presencia serena que lo envolvió por completo. Parecía como si finalmente la culpa se hubiera transformado en gratitud. Cuando regresó a Madrid, ya eran más de las 10 de la noche. Leo estaba despierto, sentado en el suelo del salón, con el piano abierto y el collar encima. Al ver entrar a su padre, corrió a abrazarlo con fuerza, como si hubiera presentido lo sucedido desde lejos. Álvaro se arrodilló y le mostró la carta. El niño no entendió las palabras, pero observó el tono, el temblor de sus manos, la mirada húmeda en sus ojos, y eso fue suficiente. Entonces su padre volvió a colocarle el collar en el cuello y dijo: «Es de ella, pero ahora también es tuyo». Leo sonrió, cerró los ojos y apoyó la frente contra la suya, un gesto que decía todo lo que ninguna lengua podría expresar. Esa noche, padre e hijo durmieron juntos en el sofá, con la carta entre ellos, como si fuera un puente entre el pasado y el futuro. Los días siguientes transcurrieron lentamente, pero con una nueva liviandad. Álvaro ya no era el mismo. Trabajaba menos, hablaba con más calma y por primera vez llevó a su hijo al parque sin guardias, solo ellos dos. Leo corría, reía, exploraba todo con una curiosidad que parecía duplicar el tamaño del mundo. Su padre lo observaba y se daba cuenta de cuánto tiempo había perdido intentando arreglar lo que nunca necesitaba arreglo. A veces simplemente observaba al niño jugar con las hojas, reírse de las hormigas
intentar atrapar el viento en sus manos. El collar azul colgaba del cuello de Leo, reflejando el sol como si respirara con él. Y cuando el niño pegó la oreja al pecho de su padre, Álvaro comprendió lo que Rosa quería decir. Escuchar no era cuestión de oír, era presencia. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ese pequeño sonido era suficiente, la risa de su hijo resonando entre los árboles. Era el tipo de sonido que cura incluso a los anónimos. Pero el mundo exterior no se detuvo. La prensa volvió a las puertas de la mansión, esta vez con más insistencia. Querían entrevistas, fotos, diagnósticos, cualquier cosa que convirtiera el milagro en un titular. Álvaro los rechazó todos. No quería convertir lo sagrado en un espectáculo. Los periodistas incluso ofrecieron dinero, prometiendo publicar la historia más inspiradora de España. Pero él ordenó cerrar las puertas. Esta vez, no por vergüenza, sino por respeto. Sabía que algunas cosas pierden su veracidad cuando se convierten en noticia. Dentro de la casa, Leo tocaba el piano mientras su padre, desde el balcón, simplemente escuchaba. No había público, ni cámaras, ni milagros que vender. Solo había un hombre y un niño, y el suave sonido de las teclas, recordándoles a ambos que el amor, cuando se escucha de verdad, no necesita pruebas. Con el tiempo, la vida retomó un nuevo ritmo, más sencilla, más tranquila, pero llena de significado. Leo empezó a asistir a una pequeña escuela para niños con discapacidad auditiva, donde los profesores quedaban cautivados por su forma de oír el mundo. No oía como los demás niños, pero lo percibía todo. El sonido de los pasos, el viento en las cortinas, incluso la respiración de quienes estaban cerca. Llevaba el collar azul a diario, como si fuera parte de su cuerpo. Cuando alguien le preguntaba qué era, simplemente sonreía y decía que era una oreja de luz. Álvaro observaba desde lejos, emocionándose a menudo al ver cómo su hijo, a quien antes consideraba limitado, ahora enseñaba a otros a sentir. En los eventos escolares, Leo no destacaba por su oratoria, sino por su presencia. Era de esos niños que tranquilizaban a los demás con solo estar cerca. Y cada vez que subía al escenario del auditorio, su padre veía el reflejo de Rosa en esa mirada serena. Ella permanecía allí, invisible, entre el sonido y el silencio. En una de estas presentaciones, meses después, la escuela organizó una pequeña muestra de música. Leo insistió en tocar el piano, el mismo instrumento que había transformado el silencio en lenguaje. Los profesores estaban aprensivos, temerosos de que se frustrara, pero Álvaro confió en ellos. Esa tarde, el auditorio estaba abarrotado de padres, cámaras y luces. El niño entró tranquilamente al escenario, se sentó frente al piano y antes de tocar, sostuvo el collar azul durante unos segundos. El público guardó silencio. Entonces comenzó a tocar. Las notas salieron suaves, vacilantes, pero llenas de emoción. No fue una presentación perfecta, fue una conversación entre él, su madre fallecida y la mujer que le enseñó a escuchar. Álvaro, sentado en la primera fila, lloró abiertamente. Esa música era la voz de todos los silencios que el tiempo no había logrado borrar. Cuando sonó la última nota del piano, el auditorio se quedó en silencio. Un silencio que parecía respetar lo que acababa de suceder. Leo levantó lentamente la cabeza y miró a su padre, sonriendo con esa sonrisa inocente de quien no comprende el impacto de lo que acaba de hacer. Álvaro se levantó, sin poder contenerse, y comenzó a aplaudir. Los demás lo imitaron, pero para él, ese sonido de aplausos no era lo más importante. Lo que importaba era la mirada de su hijo, firme, consciente, llena de vida. Leo bajó del escenario, todavía con el collar azul en la mano, y corrió hacia su padre. Se abrazaron en medio del público, y en ese momento el tiempo pareció detenerse.
Álvaro apoyó la frente en la del niño y entre lágrimas escuchó su suave voz decir: «Papi, ¿me escuchas?». Era la primera vez que Leo hablaba con tanta claridad. Su padre respiró hondo, se tragó las lágrimas y respondió con una sonrisa temblorosa: «Sí, hijo, lo escucho todo». Fueron solo unas pocas palabras, pero suficientes para llenar toda una vida de silencio. Ese mismo día, después de la función, caminaron hacia el parque detrás de la escuela. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y azules. Leo corrió hacia un grupo de niños, les mostró el collar y los dejó tocarlo. Álvaro observaba desde lejos, con una paz que no había sentido en mucho tiempo. El viento soplaba suavemente, agitando las hojas, y juró que podía oler el mismo aroma a jazmín que solía envolver a Elena cuando llegaba a casa al final de la tarde. Por un momento, cerró los ojos e imaginó que ella estaba allí, observándolo todo. Cuando los abrió, vio a una mujer vestida de azul caminando entre los árboles en la distancia. No pudo ver su rostro. Ella solo sonrió, saludó suavemente y desapareció en la luz y el viento. No tenía miedo. Simplemente entendió en silencio que algunos amores no se desvanecen, simplemente cambian de forma. En los días siguientes, la rutina adquirió una nueva armonía. Leo continuó con sus sesiones de música y fisioterapia auditiva, pero ahora todo transcurría con ligereza, sin la presión de los resultados. Álvaro lo seguía de cerca, pero sin intentar controlarlo. Por fin había aprendido a dejar que las cosas fluyeran. A veces tomaba prestado el collar azul, lo sostenía entre los dedos y se lo ponía en el pecho, solo para sentir esa suave calidez que juraba existir. Era un gesto simple, casi infantil, pero lo conectaba con algo que no podía nombrar, tal vez la fe, tal vez el anhelo. Al caer la tarde, padre e hijo salían a la terraza, y Leo tocaba pequeñas melodías mientras su padre simplemente escuchaba sin interferir. Había algo terapéutico en ese sonido. El niño no tocaba para impresionar, tocaba para existir. Y Álvaro, que antes lo medía todo en números y ganancias, ahora medía el tiempo por la risa de su hijo. La mansión, antes fría y silenciosa, se había transformado en un hogar vivo, el tipo de lugar donde el silencio tiene peso, pero nunca ausencia. Algunas noches seguían siendo difíciles. A veces el recuerdo de Elena volvía con demasiada fuerza y Álvaro se encontraba solo en su despacho, mirando fotos antiguas y releyendo la carta. Pero el dolor ahora era diferente, no en forma de culpa, sino de ternura. Era como si ella siguiera formando parte de su rutina, guiándolos a ambos desde la distancia. Le hablaba mentalmente, contándole los pequeños logros de Leo, las nuevas notas que el chico aprendía al piano, su risa, sus manías. Y a veces juraba sentir una presencia sutil, una ligera brisa que se filtraba entre las cortinas, el aroma de una flor o el crujido del suelo justo cuando pronunciaba su nombre. No era miedo, era certeza. Algunas presencias no necesitan un cuerpo para seguir cuidando. Pasaron 5 años y mucho cambió. Leo creció, sus rasgos infantiles cambiaron, pero esa mirada curiosa y serena permaneció igual. Ya adolescente, se comunicaba con facilidad, no solo a través del habla, sino a través de la expresión, la música y una sensibilidad que conmovía a cualquiera que se acercara a él. Álvaro, por su parte, envejeció maravillosamente. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran por preocupación, sino por el hábito de sonreír. Se había alejado del mundo empresarial y junto con su hijo fundó la Fundación Voz del Alma, dedicada a niños con discapacidad auditiva. El edificio estaba en una antigua mansión renovada, iluminada por grandes ventanales, y en la entrada se alzaba una escultura de cristal azul con forma de onda sonora. El letrero decía: «Escuchar no es oír,
es sentir la vida en silencio. Era el resumen de todo lo aprendido y la prueba viviente de que el amor, cuando se escucha con el corazón, es capaz de transformar lo imposible en rutina. La fundación creció rápidamente. Familias llegaban de todas partes, algunas buscando respuestas, otras solo para escuchar historias. Leo daba clases de música a niños pequeños, enseñándoles a sentir el sonido con el cuerpo. Cuando alguien le preguntaba de dónde sacaba la calma, respondía con una sonrisa: de una mujer que me enseñó a escuchar al mundo. Y su padre, al oírlo decir esto, sintió que se le henchía el pecho de un orgullo silencioso, el tipo de orgullo que no necesita aplausos. En la sala principal de la fundación, colgada en la pared, había una vieja fotografía, rosa con Leo de niños, ambos mirando el piano. Debajo de la foto había un pequeño collar azul, protegido por un cristal. Álvaro lo examinaba todos los días antes de empezar a trabajar. Y cada vez que la luz de la mañana se filtraba a través del cristal y proyectaba un reflejo azul en el suelo, tenía la certeza de que, en algún lugar, Rosa y Elena seguían allí, escuchándolos. Una tarde, después de una clase, Leo se sentó solo en la sala de la fundación, tocando el viejo piano restaurado. Las ventanas estaban abiertas y el viento hacía bailar las cortinas lentamente. Empezó a tocar una melodía sencilla pero conmovedora, la misma que Rosa tarareaba de niño. Las notas se mezclaban con el sonido lejano de los coches y el susurro de las hojas en el jardín. De repente sintió una presencia detrás de él, ligera y familiar. Se giró y vio a su padre apoyado en la puerta, sonriendo en silencio. Álvaro esperó a que terminara la canción y luego dijo: «Ella estaría orgullosa». Leo simplemente asintió, sin dejar de tocar. «Ambos lo estarían», respondió con una media sonrisa y volvió a mirar las teclas. Su padre lo comprendió. Ese «ambos» lo contenía todo: la madre que lo trajo al mundo y la mujer que le enseñó a escucharlo. Ya no había misterio, solo gratitud. En los años siguientes, esa melodía se convirtió en una especie de himno fundacional. Los niños la tocaban en las funciones y sus padres lloraban sin saber muy bien por qué. Álvaro envejeció sereno, siempre presente, siempre atento. El tiempo, que antes le parecía un enemigo, ahora era solo un compañero que le recordaba el valor de cada instante. A veces se sentaba en el jardín de la fundación, contemplando el reflejo del collar en la vitrina, mientras el sonido de los niños resonaba por los pasillos. Allí era donde se sentía más cerca de Elena y Rosa, dos presencias distintas, pero hechas del mismo material, un amor que no necesita verse para oírse. Y cada vez que el viento soplaba entre los árboles y emitía un suave sonido, cerraba los ojos y decía en voz baja, como una plegaria: «Sigo escuchando». Y de alguna manera sabía que le respondían. Una mañana, muchos años después, el sol se filtraba por la ventana de la fundación con la misma luz dorada de los primeros días de otoño. Álvaro, sentado en su despacho, observaba a los niños moverse afuera. Leo, ya adulto, coordinaba las actividades, ayudando a los pequeños a experimentar sonidos, risas y vibraciones. Era hermoso ver cómo el niño que antes vivía en silencio ahora hacía vibrar el mundo entero. Su padre observaba en silencio, con la calma de quien por fin ha comprendido que la vida no necesita explicaciones para ser bella. Sobre la mesa, la vieja carta de Elena permanecía en un sencillo marco, junto a una foto de Rosa. Dos mujeres que cambiaron el destino de un hombre y un niño sin competir jamás por un lugar. Porque el amor verdadero no compite, simplemente continúa. Al pasar Leo ante la ventana, su padre lo llamó, con un simple gesto. El niño sonrió, entró en la habitación y antes de decir palabra, posó la mano en el hombro de Leo. No hizo falta decir nada. Ese roce
Fue el sonido más puro que existía. Más tarde, al ponerse el sol, las luces de la fundación se reflejaban en la escultura de cristal azul de la entrada, esparciendo destellos por el suelo. Los niños corrían intentando atrapar los reflejos, y Leo se reía a carcajadas, recordando cómo había hecho lo mismo con las gotas de lluvia en la mansión. Álvaro, sentado en un banco cercano, observaba todo con lágrimas en los ojos, pero en paz. Respiró hondo, cerró los ojos y sintió la suave brisa acariciarle el rostro, la misma brisa que una vez trajo a Rosa, que una vez se llevó a Elena y que ahora parecía sellar el tiempo entre todos. En ese instante supo que el ciclo se había completado. No había más pérdida, ni más ausencia, ni más silencio. Solo quedaba el sonido de la vida, suave, continuo, eterno, resonando en el corazón de quienes finalmente habían aprendido a escuchar. Al final, el verdadero milagro no fue que el niño volviera a oír, sino que su padre finalmente aprendió a escuchar. Porque algunas voces no salen de los oídos, salen del corazón. Y quizás la mayor sanación sea esta: reconocer el amor cuando habla en silencio. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que ciertos encuentros ya están escritos? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos la próxima vez que profundicemos en las sombras o luces de la historia.